honor tener a Leonardo Pineda. Él es director de JUSIBE, Juventud Siglo XXI, activista social, trabajador por la paz y justicia, y también nos acompaña el abogado Ramón Barrios, máster en Derecho Penal, posgrado en Derecho Constitucional y catedrático de nuestra querida Universidad Autónoma. Bienvenido, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Está Leonardo por ahí? Se nos fue un Creo instante. que se nos salió. Vamos a recuperar entonces la conexión con él. Pero ya está con nosotros el abogado Ramón Barrios. Bienvenido. Muchas gracias. Agradecer la invitación, muy honrado que ustedes me hayan invitado para que platiquemos de un asunto muy actual. La entrada en vigencia del Código Penal. Me encanta que la gente joven de mi país hable de estas cosas. Realmente estaba circunscrito a hablar en la universidad, pero este tiempo y digamos, viendo el vaso medio lleno con agua, qué bueno que a través de estos medios podemos llegar a mucha gente y a mucha gente joven de la que llegan ustedes, y eso es muy importante para el desarrollo del país. Así es, nos honra para nosotros tenerle. Bueno, nos honra tenerle con nosotros este día y sin duda, pues yo sé que le vamos a sacar el máximo provecho. Y es que por mucho tiempo, Raúl, tú lo sabes, se ha dicho que la comunidad cristiana, los afines a la fe, somos muchos y somos un número considerable, pero llegó el tiempo de dejar de ser número y realmente convertirnos en influencia en este país también. Y eso es mediante el conocimiento de la verdad y de los puntos específicos, no simplemente, como decíamos al principio en nuestro lenguaje, ser covers, o sea, repetirlo de alguien, sino tener un criterio autóctono propio, y de eso se trata este espacio que vamos a tener el día de hoy, así que comparta con nosotros. Sí, ya estamos en el Facebook Live, estamos conectados también el dial de Logos FM 104.9 FM, y estamos también en todas las plataformas virtuales, ¿verdad? Digitales, en la página de logosfm.hn también para todo el mundo. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo, que están conectados. De verdad que el protagonista es usted aquí en Liderazgo Radio. Y la conversación de hoy va a girar en derredor de cómo ser agentes de paz y justicia ante tiempos caóticos, conflictivos como los que vivimos hoy. Así que por favor, no se desconecte, que vamos a pasar un tiempo muy desafiante e inspirador. Platiquemos un poquito, ¿les parece, antes de comenzar con la idea del programa? ¿Qué les ha parecido esta reapertura inteligente, apertura de la economía? ¿Qué piensan al respecto? Y pues si pueden dar también algún consejo en este sentido para todos los que nos escuchan. Abogado. Bueno, mire, hay que entender las condiciones de Honduras. Nosotros somos un país en vías de desarrollo. ¿Qué es lo ideal? Hay una cuestión que yo enseño en filosofía que se llama lo ideal y lo posible. ¿Qué fuera lo ideal si estamos pasando un tiempo de pandemia, de la posibilidad de contagiarnos absolutamente todos? Lo ideal fuera que todos estuviéramos en nuestras casas, aguardando y esperando el momento preciso para salir a las calles. Eso sería lo ideal. Y que cuando saliéramos a las calles ya hubiese la vacuna y que saliéramos sin ninguna posibilidad de contagio. Eso es lo ideal. Eso es lo que quisiéramos todos. ¿Qué es lo posible? Es la realidad. Vivimos en un país en vías de desarrollo. Llevamos más de 2 meses encerrados. Y bueno, hay gente que desafortunadamente en estos 2 meses y medio ha perdido su empleo. Hay gente que ha sido suspendida de su empleo. Y frente a eso, esa gente no tiene ningún ingreso. Sí. Afortunadamente, otros tenemos algunos ingresos y podemos darnos el lujo de estar confinados en nuestras casas. Pero hay que entender que vivimos en un país donde más del 60% de las personas viven de una economía informal. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 hondureños, por lo menos 60
no tienen un ingreso fijo, sino que tienen un ingreso de día a día. Es decir, si salgo a trabajar este día llevo dinero a mi hogar para que mi hogar pueda alimentarse y subsistir. Entonces, después de 2 meses, pues no hay posibilidades de seguir encerrados en confinamiento, pues porque hay cada 6 de cada 10 hondureños necesitan salir a trabajar. Entonces, el gobierno se ha visto, digamos, imposibilitado de tenernos en una cuarentena más tiempo y ha llegado a la conclusión que la economía ya no da para más. Yo le decía a amigos médicos, es que ustedes nos dicen que todavía no es el momento para salir y estoy de acuerdo con ustedes, pero ustedes no van a trabajar de gratis. Ustedes esperan que a final de mes les llegue su cheque porque ustedes tienen que comer, porque sus familias tienen que comer. Pues ese dinero no va a caer del cielo tampoco. Tenemos que trabajar algunos de nosotros para pagar nuestros impuestos y que el Estado a su vez de esos impuestos pueda pagarles. Es decir, esto es un círculo en que todos tenemos que poner de nuestra parte. De esa manera, esta semana se ha abierto de alguna manera la economía nuevamente y vamos a ir así sucesivamente abriendo. ¿Cuál es el riesgo? Que efectivamente, al haber más movilidad en ciudades donde hay mayor concentración poblacional como Tegucigalpa y San Pedro, pues obviamente va a haber una subida de contagio. Y eso tenemos que tener claro. Es decir, no tenemos que asombrarnos que cada día por la noche nos digan que San Pedro Sula ha elevado su tasa de contagio, porque tenemos mayor concentración de nivel poblacional. Esto es así, no es lo ideal, pero es lo posible, es lo que podemos hacer como ciudadanos. Y como ciudadanos responsables, finalmente, podemos hacer lo que está de nuestra parte, que es lavarnos las manos, ponernos un cubrebocas, ¿verdad? Y una sana distancia, que es lo que está dentro de nuestras manos para evitar, en la medida de lo posible, mayor cantidad de contagios. Sin embargo, por esa apertura ya hay más contagios, ¿verdad? Gente positiva, como lo decíamos al inicio del programa. Así que, ¿qué piensas tú, Leo, al respecto de esta temática? Si enciendes el micrófono para que puedas... El micrófono. Ahí está. Sí, ok, perfecto. Disculpen que me salí por un momento, pero a veces el internet nos juega una mala pasada. Sí. Pero ya hice cambio ahí rapidito. No, ayer comentábamos con otros amigos ahí en otro programa de radio que esto de la apertura inteligente, yo no le encuentro la parte inteligente todavía. Lo único inteligente que han dicho es póngase la mascarilla y lávese las manos. De ahí para allá no hay mucho más que sea inteligente, pues. O sea, eso de abrir la economía en este preciso momento es complejo, es bien complejo. ¿Y por qué es complejo? Hemos estado reuniéndonos con algunos miembros de la sociedad civil, con doctores, con arquitectos, con urbanistas, y nos hacían un recuento. Ahorita solo quedan, por ejemplo, 6 camas en los hospitales privados para atención de pacientes con COVID. 6 camas, no, o sea, está el sistema, estoy hablando del sistema privado, no quiero entrar al público todavía. O sea que si vos sos una persona que tenés recursos y querés ir a un hospital, ya no va, dentro de pronto, probablemente hoy o mañana, ya no va a haber cupo. O sea, puedes tener todo el dinero del mundo, pero no hay dónde atenderte. Entonces, es complejo. Revisábamos, por ejemplo, las empresas que han decidido que sus empleados regresen a trabajar y los han obligado prácticamente a ir. No es que el empleado quiera ir, sino que lo han obligado a ir. Y revisábamos 8 o 9 empresas donde hay más de 30 empleados que ya están enfermos. O sea, que se han contagiado y que corren el riesgo de contagiar a otros también. Trabajando, no haciendo nada, no vagando en la calle, no buscando comida rápida, no buscando nada más que ir a trabajar. Ayer mi hermana, por su trabajo, también pidió unas cosas para su casa, ¿verdad? O sea, ni siquiera iba a salir de su casa mi hermana se está cuidando mucho porque ella padece
de unas enfermedades ahí que le pueden agravar si pudiera contraer COVID. El marciano cuando sale de la casa, trae como salen los doctores, bueno, pues mandó a pedir unas cosas, se las llevaron a la casa. La persona que llegó era una persona conocida y para sorpresa nuestra nosotros sabemos que esa persona estaba contagiada de COVID y anda trabajando, repartiendo en la calle. Entonces es bien complejo el momento que estamos viviendo en San Pedro Sula. Y si me meto en el sistema de salud pública, es todavía más grave que en el sistema de salud. No me voy a meter en las ocupaciones, que no hay tampoco ya, ¿verdad? Los doctores están al borde del colapso físico y colapso anímico, están a punto de colapsar. O sea, ya ellos ya no aguantan, ya no saben qué hacer muchos de ellos, ya no hay espacio en los hospitales. Ayer escuchaba yo de primera mano a una doctora suplicar en un chat pidiendo dónde podía ir a comprar una bata quirúrgica pediátrica porque no podía ir a seguir atendiendo porque no tenía su bata. Entonces, ay no, a mí me da no sé qué, porque mucha gente todavía sigue menospreciando esto. Vemos los buses igual que siempre, vemos los taxis igual que siempre. Yo salí ayer también por cuestiones humanitarias a regalar unas cosas y iba un colectivo y todos llevaban la mascarilla aquí, no aquí, sino aquí. Wow. Todos, ¿verdad? Las 5 personas que iban en el taxi colectivo, el chofer, la persona que iba a la par y los 3 que iban atrás en el colectivo llevaban la mascarilla aquí. Y yo, santo Dios, o sea, la gente, no sé, creo que todavía no nos falta mucha cultura y estamos a punto de ver cosas, Dios mediante, y yo me estés equivocando completamente, ¿verdad? Y sea un ignorante, pero creo que estamos a punto de ver cosas bien feas en nuestra ciudad, muy, muy feas. Por eso hay que ser, además de inteligentes, sabios en esta apertura económica y pues del avance hacia pues lo que es nuestra salida, ¿verdad? Hacia una nueva normalidad, no sé, ¿verdad? Hay tantos términos ahora que se utilizan. ¿Podemos hablar un poquito del panorama mundial para que vayamos cayendo en el tema? Se han estado fijando en Estados Unidos todas las protestas que se han estado dando. Esta semana ahora hubieron protestas más específicas sobre los confederados, botando todos los monumentos en Estados Unidos que tenían que ver con el esclavismo, ¿verdad? Hasta Cristóbal Colón se fue en la colada, como podríamos decir. Creo que en conclusión es que esta generación está inconforme con el sistema, con sus instituciones. Y agrego a esto detalles de la reciente investigación del Grupo Barna. Dice que 1 de cada 5 millennials, específicamente esta generación, 1 de cada 5 millennials confían en el presidente, cualesquiera que sea en Estados Unidos. 1 de 5 millennials confían en el Congreso. Y 3 de 10 creen y confían en las universidades. Apenas 3 de 10 millennials creen en las ONGs. Y ellos concluyen, entre otros datos muy interesantes, que esta generación de millennials están cada vez más frustrados con las instituciones históricas. Ya no tienen fe en las instituciones como mediadores dignos de confianza en su comunidad. Así que creo que es un momento muy difícil, aunado al tema de salud, al tema económico, viene este caos social, este caos pidiendo justicia, pidiendo paz. ¿Qué piensan de todo esto que está aconteciendo en el mundo, abogado Ramón y Leonardo? Bueno, ¿qué es lo que le pasa a esta generación? Miren, realmente hasta antes del COVID-19, nosotros mirábamos las pandemias, porque hay que decir que las pandemias siempre han existido, Sí. pero las mirábamos que pegaba allá en China, en África, y que eso nunca venía a América, por ejemplo. Entonces, siempre, y una de las cuestiones de la Organización Mundial de la Salud, es que cuando aparecía un brote en China o en África, pues se movilizaban los científicos y los médicos hacia esos lugares. Entonces, cuando nosotros mirábamos estas cosas del COVID
eso pasa en China, y esta gente que andaba con cubrebocas, eso solo pasa allá lejos, y el SIDA y el ébola, esto solo pasa en África, pero hoy lo estamos sintiendo nosotros en América. Y esto tiene que ver con la revolución de las comunicaciones. Hoy estamos viendo los problemas en tiempo real, es decir, un problema que está pasando en China, un problema que está pasando en Ecuador, un problema que está pasando en España, pues lo podemos ver en tiempo real en Honduras. Entonces, eso es lo que pasa con esta generación que está viviendo los acontecimientos mundiales en tiempo real. Es decir, mirábamos cómo el policía le ponía su rodilla al señor Floyd en los Estados Unidos y lo miramos en tiempo real. En otra oportunidad, la noticia lo hubiésemos tenido que esperar 24 horas de una manera gráfica en un periódico, y digamos, esa parte se pierde, esta cuestión vivaz que se está viendo en estos momentos. Vea usted cómo pasa algo en nuestro país y en términos de segundos lo tenemos en nuestro teléfono, digamos celular, lo que está pasando. Vea cómo ahora nos estamos comunicando y seguramente tenemos alrededor de no sé cuántas personas conectadas en este momento con nosotros. Eso era imposible algunos años atrás. Entonces, en realidad es que esta generación, para bien o para mal, le está tocando vivir lo que está pasando en el mundo entero en tiempo real. Y frente a ese tiempo real, pues reaccionamos de maneras diferentes y distintas de cómo se reaccionaba anteriormente. Pero no hay duda que las cosas positivas que puede tener el conocimiento, decía, el acceso al conocimiento que tienen los jóvenes de hoy, seguramente no los tuve yo, o no los tuvieron ustedes, que son una generación todavía después, son bastante jóvenes, ustedes son millennials todavía, no llegan a los 40 años. Entonces, vean ustedes, pero nuestros niños, por ejemplo, usted tiene un niño, y Leonardo que tiene niños pequeños, un niño de 3, 4 años, agarra un teléfono y usted nunca le ha enseñado absolutamente nada y él lo puede manejar. Fíjese, nadie le enseñó cómo se hace. Agarra el control del televisor y lo puede manejar y nadie le enseñó. Vea usted entonces, no es que los niños sean más inteligentes de lo que fuimos nosotros, sencillamente los tiempos han cambiado y los recursos que ellos cuentan, el acceso a la información que tiene un niño hoy es totalmente distinto al acceso de información que teníamos nosotros, ¿verdad? Ellos no saben algo y entonces van a Google, ponen la palabra y les sale 1000 de fichas y referencias. Nosotros teníamos que ir a una biblioteca si no teníamos libros en la casa para darnos cuenta. El conocimiento era mucho más lento. Entonces, para bien o para mal, estamos viviendo en tiempo real lo que está pasando en el mundo. Sí, y a todo eso que dijo el abogado Barrios, de lo cual estoy totalmente de acuerdo, sí. Ese monopolio de la educación se rompió también. Ya las personas se pueden autoeducar en su casa con Google, ¿verdad? O sea, eso ya no existe. Ahora hay que profundizar mucho. El educando tiene que esforzarse muchísimo más, porque ya no puede solamente decir algo, porque tus alumnos te van a ir a googlear y te van a ver si lo que le dijiste es verdad y van a encontrar 20 alternativas a los que le enseñaste. Entonces, es complejo. Y lo otro es también el colapso de un sistema, Raúl, y hay que decirlo con claridad también. Un sistema inequitativo, un sistema donde muchos tienen muchísimo y muchos no tienen nada, pues, o sea, un sistema que potencia a las personas que acumulan y acumulan y acumulan, y eso va dejando muchos más pobres. Nuestros contextos, aún en países tan ricos como Estados Unidos tiene una condición de pobreza nunca antes vista en la historia, pues, y eso genera lo que vos ves, una inconformidad terrible. ¿Cómo puede ser que la persona más rica del mundo tenga lo que tenemos casi 1.000 millones de personas? O sea, no es posible. Entonces son sistemas que se han potenciado desde hace mucho tiempo, que no benefician al ser humano en el bien común, sino que lo benefician de manera egoísta, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo
perdón, yo no es que estoy en desacuerdo de la empresa privada tiene que existir y tiene que seguir existiendo, pero sigo creyendo también que tenemos que ser un poco más solidarios y compartir un poco más. Aquellos que han logrado amasar fortunas en este momento deberían estar tratando de compartir un poco de lo que han logrado, ¿verdad? Algunos lo hacen, otros no, pero creo que debería funcionar el mundo, debería enseñarnos el mundo esas cosas. Porque, y también concuerdo con lo que decía el abogado Barrios, esto de las pandemias no es nada nuevo. Y tengo una anécdota. Mi bisabuelo migró de Guatemala cuando vino a Honduras, traía 8 hijos, su esposa y él, mi bisabuelo, el papá de mi abuelo. Y eso fue exactamente en el tiempo de lo que se denominó la peste negra, o la gripe española, le decían. Sí. Mi bisabuelo enterró 7 hijos de sus 8 hijos y su esposa, recién venido de Guatemala por una pandemia. O sea, las pandemias no son nuevas, las pandemias son cíclicas incluso, ¿verdad? Pero aquí en nuestra poca cultura, mira, y uno dice, pucha, como en China y allá en Japón y allá en Suiza en 2 meses controlaron una pandemia, pero si usted ha tenido un poquito de bendición y ha podido salir a esos países, se va a dar cuenta que allá, por ejemplo, no se dan la mano, allá no se saludan de besos, ni se andan dando abrazos. Cuando vos vas a entrar a la casa de una persona en Asia, dejas los zapatos afuera, desde tiempos inmemorables, porque ellos aprendieron y su cultura los ha obligado así, a lavarse bien las manos para hacer todo lo que hacen. Una cultura comunista, no voy a usar esa palabra porque a veces le da frío a la gente, ¿verdad? Una cultura de bien común, ¿verdad? Donde se cuidan unos con otros. Allá vos vas a ver la mascarilla esa quirúrgica, un montón de gente con mascarilla quirúrgica, pero porque no quieren contagiar a la otra persona. No es que ellos no se quieren contagiar, sino que esa persona le han enseñado a no contagiar a otra persona y se la pone. Entonces, estamos años luz de esas personas, de esos países que salieron en 2 o 3 meses de la pandemia. Y eso, el compartir información, creo que es importantísimo, lo que decía el abogado Barrios. Casi nosotros vimos en tiempo real lo que le pasó a Floyd, y eso todavía indigna tantos años después, ¿verdad? De la esclavitud en América, indigna ver, pero en Honduras vivimos eso todos los días, o sea, no es que una vez que salió no, vivimos eso todos los días de Dios. O sea, nosotros hemos visto, y el abogado ha sido testigo también, inclusive creo que le ha llevado algunos casos en ese sentido, de abusos de poder, de los que defienden los derechos humanos en este país, son un montón de muertos, ¿verdad? O sea, y personas que han muerto por protestar y han muerto por represión de las fuerzas del orden son un montón, se da muy seguido. Y aquí en Honduras nos indignó más allá que le pasó a Floyd, que nos indigna más lo que le pasa a nuestros propios compatriotas. Tenemos todavía, no es que tenemos personas que están presas por defender el agua, tenemos que estar presas por defender el ambiente, tenemos personas que están presas por defender el acceso a la salud. Mira, hace un año exactamente, la Plataforma por la Salud y la Educación estaba marchando con 85,000 personas allá en Tegucigalpa, y decía, tenemos que corregir el sistema de salud, y por último terminaron más bien como los malos de la película, que habían parado la salud y terminaron que habían parado la educación. Wow. Y mira cómo está dando la razón. O sea, tenemos que aprender, realmente tenemos que aprender a ver las cosas como son y no dejarnos guiar solo por lo que nos dicen los medios tradicionales, porque esa es otra historia aparte, ¿verdad? Eso que dice Leonardo y el abogado, totalmente de acuerdo, Raúl, y solo abono algo, y es que cuando ves este asunto de la pandemia a nivel global, creo que esto de la pandemia solo ha sacado a relucir, ha sido como el reactor que ha hecho que salga a relucir la realidad de cada lugar. Porque cuando tú ves al otro lado del mundo, igual, vaya, yo escuché, no sé si fue Suiza o Suecia, hicieron el experimento ese de que todo el mundo se contagiara, para de esa forma crear los anticuerpos y todo el asunto. Pero la realidad sonaba bien bonito, pero te voy a decir que hace un mes, viendo alguna información del lugar, ellos tuvieron que regresar a la prevención, porque el sistema no, o sea, esto no es algo que ya está probado, que yo voy a hacer la fórmula. Sí, entonces ellos tuvieron que regresar al principio,
porque alguna gente se estaba contagiando de nuevo. Entonces el asunto es de que... no solo eso, Luis, tenían la tasa de mortalidad más alta de toda Europa también. Sí, sin duda. Una cantidad enorme de gente. Entonces yo creo que un factor en general de cuando vemos el mundo que nos está consumiendo mayormente a nosotros es la indiferencia. Y la indiferencia que viene de tiempo atrás, Raúl, desde tiempo atrás. O sea, es cierto que hoy existe la tecnología y que tú puedes leer y todo, pero en realidad eso no te da vida. O sea, necesitamos esencia, no solo conocimiento. Necesitamos escuchar personas como el abogado que tenemos hoy, como Leonardo, que están ahí en el día a día. O sea, no es que yo me leí un post, un artículo y ya me las sé todas. Que eso es lo que pasa ahora. Y publico en Facebook. Te voy a contar, solo voy a poner un escenario. Estos días se nos está yendo la luz. Te voy a poner esto, sí, solo como en el rimba. Se nos está yendo la luz. Es cierto. En el sector donde yo vivo, mayormente en la noche, hasta 4 horas, no va. En muchas zonas. Te voy a decir, si he ido a las 11, un día fui a un mercadito aquí cerca a comprar algo que no tenía. Y el muchacho le dijo, hey, qué terrible, no sé qué hora va a venir la luz. Bueno, igual me dice él, igual uno está en el teléfono hasta horas de la tarde, me dice, y al día siguiente se levanta tarde. Y bien, el punto de vista de él, ¿va? Bueno, serás tú, porque yo sí, mañana tengo que ir a trabajar, le digo. Ah, bueno, ahí es otra cosa, me dice. Pero ahí puedes ver la indiferencia, ¿verdad? Luego resulta de que hubo un día de esto, se fue a tal punto que vino a las 2 de la mañana. Ese día yo estaba como loco, ¿va? Ya en la última hora metí a mis niños al carro y con el aire acondicionado di vueltas aquí cerca. Pues no tenía opción. Pero para resumirte, algunos vecinos, porque aquí la gente está organizada, dijeron, no, vamos a ir a tomarnos la calle y a poner llantas, pero antes de que se vaya la luz. Pues ese día que salieron, yo no fui. Los vecinos fueron, sí. Pero lo concientizaron. Yo estaba aquí con la familia. Salieron, pusieron llantas y todo el asunto. Ese día no se fue la luz. Al día siguiente, la gente de otra zona empezó a protestar porque ellos creen que están en otro estatus, que no, que qué barbaridad, que están afectando. Y bien los puntos de vista, están afectando a las mismas personas, porque muchos queríamos llegar acá si no pudimos. O sea, ya empezás a poner tus intereses de por medio, tus intereses momentáneos, ¿va? Y empezaron a renegar que porque no llegaron temprano está mal la protesta. Y empezaron a decir que vayan a las oficinas. Por mi punto de vista, ¿de qué sirve ir a la oficina si no hay nadie ahorita? Para no ser larga la historia, el siguiente día fue la luz. Luego, al siguiente día, que fue el último, hace 2 días, volvieron a salir los vecinos, tomaron la calle y ese día dijeron, nadie pasa aquí hasta las 10 de la noche. No se ha vuelto a ir la luz en estos días, mi estimado Raúl. Claro, aquí vive mucha gente, aquí vive mucha gente, aquí hay políticos, algunos nacionalistas que han estado como encima de la gente, y ellos saben qué intereses tienen por aquí. No es por casualidad. Lo que te quiero decir en este cuadro que te acabo de pintar es que tú ves lo que sucede en nuestro país. O sea, como algunos enérgicamente dicen vamos a hacer algo, pero hay otros que dicen cuidando su metro cuadrado, ah no, pero me va a dificultar. Yo le digo a mi vecino que estuvo en la cola hasta las 10 de la noche, usted también contribuyó a esa protesta, porque si esa cola no se hubiera armado hasta allá, no hubiese habido la alarma del asunto que estaba aquí. Pero eso es lo que nos pasa como sociedad. O sea, somos muy indiferentes. Lo que te digo, y termino con esto, lo que te digo, cuando yo me crié en Tegus de niño, y me está mi hermana por ahí en Facebook, yo sé viéndonos porque hizo un par de preguntas, yo recuerdo que yo iba con mis hermanas mayores o con mi mamá, y era un gran acontecimiento pasar de Tegucigalpa con Mayabuela, porque a veces había que ir al otro lado a tomar el transporte allá por el puente de la isla, había que cruzar por ahí entre medio del Congreso Nacional, Casa Presidencial, que estaba, era un gran acontecimiento para mí. 9 años tenía yo, Raúl, y me decían, hijo, mire, aquí está la gente más importante del país. Wow. Yo crecí con eso. Aquí está la gente, no es gente común. Eso me decían. Lo triste para mí es que yo no puedo repetir esa historia. Yo no puedo ir con mi hija de 9 años hoy y decirle, aquí está la gente, o sea, deberían estar, eso le podría decir, pero no le puedo decir eso. Entonces, realmente, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Me explico? Sí. Y mi resumen es, Raúl, indiferencia. ¿Cómo vencer ese gran punto, la indiferencia? Y precisamente armaste el escenario para después de la pausa comercial entrarle ya a un tema muy importante. Y tú lo dijiste, ¿por qué tanta indiferencia, abogado Ramón Barrios, Leonardo Pineda? ¿Por qué tanta indiferencia en todo lo que hacemos y tenemos en el quehacer del país? Está este código penal nuevo, que ya en unos días, ¿cuánto? 10 días, 11 días. 25 de...
25 de junio. Entonces, por eso es este espacio, por eso hemos creado Liderazgo Radio, para crear conciencia y hacer agentes de paz y justicia en tiempos tan difíciles y complicados como los que estamos viviendo. Vamos a la pausa comercial y hoy sí regresamos y ya hay preguntas, abogado y Leonardo. Bueno. Vamos a platicar del nuevo Código Penal en Honduras. Regresamos. Y continuamos aquí en el Facebook Live. Me está saludando mucha gente, abogado. Sí, ajá. Sí. El Salvador. Tengo alguna gente aquí. Qué bueno que nos estén saludos. Bueno. ¿Decías, Luis, mientras encuentro aquí? No, me extendí un poco, pero es parte del proceso. O sea, que ponerse ahí con... Tirar la carne al asador y la carne propia, pues, porque de eso se trata, ¿me explico? Es que... No, o sea, sí, un escenario. Sí, porque eso es lo que sucede, Raúl. O sea, estamos, a veces hay mucho, como dices tú, mucho opinólogo, pero con muy poco conocimiento. Cierto, y poquísima acción. Sí. Ya aquí alguna gente, Ruth Díaz le manda saludos. ¿Qué será que cuando uno entra al chat se le sale a uno? Y cuando entra al chat se pierde todo lo que antes escribieron. Porque solo el chat solo tiene usted una vez que entra, los mensajes van a durar entre 5 y 10 minutos. Porque como están entrando, entonces se están cambiando cada 50. Entonces se van a desaparecer los primeros y van a entrar los otros. Ya es experto en esto, abogado. Sí, sí, a la fuerza, a la fuerza. Sí, es máster en todo. A la fuerza. Mira que ayer estuvo no menos de tres programas. Sí. Doy clase todo el día, conozco ya todas las plataformas, le conozco las cuestiones. Así que sí, no es he tan, aprendido. No he es tan, aprendido. No es tan migrante digital, o sea. No, pero he aprendido. No soy nativo, no soy nativo. Toca, es que toca. Toca, así es, toca. Así que le mandó gente, escribieron algunos ahí de Guatemala, de El Salvador. Ya hay alguien que pregunta, ¿verdad? Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo parar a los diputados que siguen aprobando leyes en contra del pueblo? Es que lo que planteaba Luis. Y algo interesante de lo que decía Luis es que nuestros hijos, mi hijo tiene 7 añitos, no está exento de lo que está pasando. Sí. Y él mira y dice, papi, ese hombre, ese político es malo, ¿verdad? Escuchado que ha robado. Sí. Ese hombre, qué malo lo que hizo, papi. O sea, y él está jugando ahí con sus cosas, pero está tensionando y sabe lo que estamos viviendo. Imagínese. Yo creo que hacia eso vamos a ir en la parte de las conclusiones, ¿verdad? Claro. Familia, ¿verdad? Agentes de paz y de cambio. Así que solo esperamos la señal de Adolfo. Continuamos aquí en el Facebook Live. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Por favor, pueden poner sus preguntas. Yo ya anoté algunas porque, como decía, se pierden. Y pueden escribir sus preguntas, comentarios aquí en el chat de nuestra página. Liderazgo Radio tiene su página en Facebook y es HazGo, H-A-Z-Go. Por ahí puede conectarse o en nuestras páginas también, ¿verdad? Ya estamos compartiendo, Raúl Paz Jr. y en Logos FM también estamos conectados en este instante. Entonces, abogado, si quiere háganos un resumen rápido, por decirlo así, imagínense. Cómo no, con todo gusto. De lo que está pasando, ¿verdad? Con este código, ¿por qué tanto revuelo de un lado y de otro? Siempre sucede. Ahora yo escucho hasta anuncios pagados del gobierno. Sí. Nos están mintiendo. Y Sí, y los otros dicen, pues no, nos están mintiendo aquellos. Claro. Y uno queda en la balacera, ¿verdad? Claro. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Le creo. Claro. Pero bueno, yo sé a quién le creo mejor. Y el 90% de la gente sabe a quién creerle, Raúl, porque a nosotros que creemos en la palabra de Dios, la palabra dice que por los frutos se conoce el árbol, pues, o sea, y los frutos que han dado algunos que están ahí en el Congreso Nacional son altamente visibles, ¿verdad? O sea, en ese Congreso, el contexto del Congreso Nacional, no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero
Hay no menos de 60 diputados que están señalados por actos de corrupción, involucrados con el narcotráfico, por delitos sexuales, en fin, es una sarta de delincuentes que están ahí metidos que, sí. Pues, y aprobando un código penal es como contradictorio, ¿verdad? Es como poner al ratón a cuidar el queso. Vamos, Raúl. Ok, continuamos. Listo. Espérame. 3, 2, 1, vamos. Continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu país, por tu vida y por todos. Así es, estamos en Liderazgo Radio. Hoy sí ya vamos a los temas con los tacos de frente, como decimos acá, ¿verdad, Raúl? Vamos al segmento con los tacos de frente. Hoy nos acompaña Leonardo Pineda, él es director de Juventud Siglo XXI, activista social, trabajador por la paz y la justicia, el abogado Ramón Barrios, máster en Derecho Penal, posgrado en Derecho Constitucional y catedrático de nuestra querida Universidad Autónoma. Vamos al tema. Solo les doy esta introducción. Hay libros completos en el texto bíblico, en nuestra narrativa bíblica, que nos hablan de hacer misericordia, de denunciar la corrupción, de hacer justicia. Amós, Miqueas, entre muchas otras. Ok, ¿de qué trata este tema del nuevo Código Penal, abogado Barrios? Explíquenos las implicancias que tiene y por qué tanto revuelo de un lado y de otro. Bueno, yo quisiera empezar por el principio, porque el final es el Código Penal. Es decir, y alguien nos tiene, digamos, hablando del Código Penal, que es la parte final. Y entonces, si uno no conoce el principio, nos va a costar entender cómo hemos llegado al Código Penal. Lo primero que hay que explicar es por qué una sociedad, por qué un país, por qué un Estado tiene que tener un Código Penal. ¿Por qué? ¿Podríamos vivir sin un Código Penal? Bueno, en un momento determinado, las sociedades, como cada quien no puede vivir de acuerdo a sus valores, entonces cuando vivimos en sociedad, todos nos ponemos de acuerdo, digamos, en ciertos valores que son comunes a una comunidad, y esos valores hay que preservarlos, son importantes. De manera que la misma sociedad dice que cuando alguien de la comunidad quiebre esos valores en los que cree, pues debe ser castigado. Y eso es lo que representa los códigos penales en un país. Son los valores que la colectividad en un momento determinado ha querido decir que hay que preservar y que en el Código Penal se llaman bienes jurídicos. Y que cada vez que un individuo de la comunidad quiebra esos bienes jurídicos, pues se le aplica la normativa penal que nosotros le llamamos delitos. Y cuando usted quiebra esos valores o esos delitos, se les castiga de dos maneras, que en el Código Penal se le llama una pena o una medida de seguridad. Esos valores o los valores que están rigiendo y que van a regir, digo yo, hasta el 24 de junio de este año, es un código penal que se aprobó en el año de 1985, aproximadamente hace 35 años. Es decir, en un momento determinado, la sociedad de los 80 dijo, estos son los valores que hay que preservar, de manera que si un individuo, si un hondureño o una hondureña quiebra esos valores, le vamos a aplicar este código penal, que es el que hemos estado nosotros conviviendo. Pero hace 5, 6, 7 años nos dimos cuenta que la sociedad ha evolucionado, que el hondureño promedio somos aproximadamente 9.500.000, pero la edad promedio en Honduras anda entre 28 o 29 años. Es decir, que la población hondureña es una población bastante joven y que seguramente esos valores de 1985 pues han cambiado para la gente de 28 y 29 años. Entonces el Congreso Nacional, que es la representación, Honduras tiene 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y nosotros, el soberano, que lo constituimos todos los ciudadanos hondureños,
pues estamos representando, porque como no cabemos los 8 millones de hondureños haciendo leyes, preservando valores en el Congreso Nacional, elegimos a nuestros representantes en un número de 128 diputados que están legislando por nosotros, por los 9 millones de hondureños que son. Pues hace 4 o 5 años estos representantes nuestros dijeron, bueno, hay que actualizar el sistema de valores en el Código Penal y vamos a empezar con una discusión para renovar los valores de los hondureños del 2020. De manera que allí está el primer pecado del Código Penal. El Código Penal tiene un pecado de origen. ¿Y cuál es? Que resulta que en el año 2018, cuando se comenzó a hablar del Código Penal nuevo, pues ninguno, ni Raúl, ni Leonardo, ni Luis, ni ninguno de los que nos está viendo y nos está escuchando, nos dimos cuenta que en el Congreso Nacional se estaba discutiendo el nuevo Código Penal. Y lo estamos haciendo cuando ya está aprobado, en el 2020, cuando solo nos faltan 15 días. ¿Y ahora para qué discutimos? Esto es como que su mamá le haya dado un bocadillo y le pregunta, ¿verdad que está rico? ¿Y ahora para qué? Si hay que comérselo, pues. Lo ideal era que antes de que se pusiera a cocinar la mamá nos dijera, hijo, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la carne o te gusta el pescado? ¿Querés tortilla o querés pan? Y entonces hubiéramos entrado en una especie de discusión y hubiéramos llegado a un consenso de qué es lo que queríamos. Pues esto que nos tiene discutiendo hoy, lo tuvimos que haber hecho al principio, hace 2 años. Y entonces el Congreso Nacional nos hubiese dicho, hondureños, vamos a hacer un nuevo Código Penal, lo estamos discutiendo y queremos escuchar, digamos, qué tienen que decir los profesores de Derecho Penal. Queremos que tienen que decir la comunidad cristiana de nuestro país. Queremos escuchar qué tienen que decir las mujeres de nuestro país. Porque el Código Penal representa el sistema de valores, pero como la sociedad somos tan heterogéneas, hay hombres, mujeres, viejos, jóvenes, negros, blancos, ricos, pobres, adultos mayores, adultos menores y jóvenes. Vea usted la cantidad de heterogeneidad que hay en la sociedad hondureña. Pues todos esos valores tenían que haberse provisto y aplicado en el Código Penal, pero tenía que haberse habido una discusión. El hecho es que lo discutieron solo los 128 y de los 128 en realidad lo discutieron entre 10 y 15, que eran los que se informaban, que es otro de los defectos de origen. Si ya era malo que no lo discutimos toda la sociedad, pues por lo menos lo hubieran discutido los 128, sí, pero cuando usted ve, y el Consejo Nacional Anticorrupción nos ha presentado, digamos, algunos videos de las discusiones, se da cuenta que la mayoría de los diputados, unos estaban chateando, otros estaban dormidos, otros ni siquiera se enteraban de lo que estaba pasando, y otros, pues le dijeron que fuera a leer lo que se iba a aprobar. De manera que el primer defecto que tiene este Código Penal es que no hubo discusión. Y no hubo tan discusión porque resulta, y ahora vamos a ver, ¿qué es el Código Penal? Código Penal no son buenas noticias, porque lo que hace el Código Penal es describir conductas que están prohibidas. No mate, no robe, no falsifique, no agarre dinero ajeno, no se robe el dinero del pueblo, no se robe el dinero público. Pero voy a poner un ejemplo. Resulta que muchas de las personas que estaban discutiendo y que nos decían que robar era malo, que cometer delitos de corrupción era malo, resulta que esos que nos estaban diciendo y nos plasmaron en el nuevo código que estaba mal robar el dinero público, eran los que se habían robado el dinero público. Eran los que la MASI los tenía acusados con un delito de corrupción. Resulta que muchos que nos estaban diciendo en el Código Penal que era malo ser narcotraficante y consumir droga, resulta que hoy, y todos lo hemos visto ahí en el video que sale ahí votando, sí, es malo ser narcotraficante, hoy está condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, esperando ser condenado. Y entonces, como decía Leonardo, de los 128, alrededor de 60 diputados al Congreso
están acusados por robo, porque se agarraron el dinero público. Sin embargo, nos dicen a los 9 millones que robar el dinero público es malo. Por supuesto que es malo robarse el dinero público. Si el problema es que cuando el que me lo dice me va a sancionar. Voy a explicar un poquito más para cerrar la idea. Entonces, el problema no es el Código Penal. El problema es quién me va a aplicar el Código Penal. Y en la Constitución de la República dice que quien va a perseguir a los malos, quien que va a perseguir a los corruptos, es el fiscal general del Estado. Pero resulta que el fiscal general del Estado, donde se elige, es en el Congreso Nacional. Es decir, wow, yo que me robé el pisto, yo voy a nombrar al que me va a acusar a mí. Wow. ¿Y usted cree que yo que lo nombré me va a acusar? Pues no. Por eso tenemos a un fiscal general que no acusa a los corruptos en este país y que está en cuarentena desde hace, nosotros estamos en cuarentena hace 3 meses, el fiscal general lleva 8 años en cuarentena, por eso no ha acusado absolutamente a nadie. Pero no conforme con eso, el que me acusa, ¿quién me va a juzgar? Pues el que me va a juzgar son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y dónde se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Sí. En el Congreso Nacional. Yo que me robé el pisto, elijo quién me va a acusar y quién me va a juzgar. Por lo tanto, entendemos que de los 23,000 privados de libertad que hay en nuestras cárceles, pues está la gente pobre de este país. Y yo pregunto, ¿solo los pobres delinquen? Pues no. ¿Y dónde están los corruptos? Pues los corruptos no están en la cárcel porque el corrupto eligió a quién iba a acusar y quién lo iba a juzgar. Y ahora no solamente elige quién lo va a acusar, quién lo va a juzgar, sino que hace esto que se llama nuevo Código Penal, en donde me ha asegurado que el delito de corrupción pues ya no tenga la pena tan alta, porque aseguro que el que, por si me falla el que me va a acusar, por si me falla el que me va a juzgar, me aseguro que con lo que me va a juzgar, me juzgue de una manera con pocos años de cárcel. Ese es el panorama que tenemos y por eso la mayoría de la población no estamos en contra del Código Penal como tal. El problema no es el Código Penal, porque le voy a decir, ahora vigente está este Código Penal y pregunto, ¿y con este Código Penal tenemos a los corruptos en la cárcel? Pues no. ¿Y con este Código Penal hemos evitado que haya impunidad en Honduras? Pues no. ¿Y con este vamos a evitar lo mismo? Pues no. Pues el problema no es el Código Penal. El problema es el sistema de corrupción que empieza en un poder del Estado que se llama Congreso Nacional. Con esto termino mi participación inicialmente para que Leonardo seguramente nos haga un panorama mejor de lo que yo he podido hacer. Excelente, abogado. Excelente. Leonardo y luego Luis. Totalmente. Tenemos 10 minutitos ahí para esta parte. No, yo estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir el abogado Barrio, ¿verdad? La justicia, el sistema de justicia en Honduras es un sistema, bien lo dice, ¿verdad? Algo que tiene un inicio y tiene un fin, ¿verdad? O sea, empieza con algo, empieza con una denuncia, por decir algo, ¿verdad? Alguien llamó al 911, mire que aquel es narcotraficante. Entonces empieza el Ministerio Público, pero la policía primero va a hacer sus indagatorias y encuentra indicios razonables, entonces entra el Ministerio Público a hacer sus indagaciones para hacer una acusación. Y de esa acusación se lleva a alguien a los tribunales para que sea juzgado, lo juzgan positiva o negativamente, y si es negativo va para la cárcel. Ahí empieza en la denuncia y termina en la cárcel la persona si es culpable. Y como bien lo dice el abogado Barrios, el sistema completo está totalmente afectado. Pues, o sea, desde la primera fase de la acusación y de la investigación criminal que se hace lo que hacen los fiscales, que hace la policía, hasta la cárcel, ¿verdad? Porque está completamente mal. Y hay que ser bien puntual. Mira, hoy mismo se está cumpliendo 2 años de que la MASI sacó un caso denominado Pandora. La extinta MASI, ¿va? Hoy, la extinta MASI, que también los señores que están queriendo aprobar este nuevo código, también fueron ellos los que la votaron, ¿verdad?
y acusaron a 36 personas más o menos. Si uno empieza a analizar quiénes están ahí, ahí estaba en su momento uno de los partidos políticos. Era jefe de bancada en ese momento, era jefe de bancada el señor Elvin Santo Ordóñez. Y él dominaba la bancada del Partido Nacional, del Partido Liberal, perdón. Y uno ve, por ejemplo, a un Rodolfo Irías Navas, también jefe de bancada del Partido Nacional, cuando se empezó a discutir allá en el 2017 el Código Penal. O sea, lo que dice el abogado Barrios, ¿cómo voy a poner yo a los ratones a cuidar el queso? Es imposible. Es como que tu hijo cometa algo, cometió una cosa que no tenía que hacer, y vos le preguntaras a él, ¿cómo querés que te castigue? ¿Querés estar 5 minutos sin la tablet, o te quito la tablet? ¿Qué te va a escoger? O sea, te va a escoger que le quites 5 minutos la tablet y después se la regreses. Lo que están haciendo no es más que legalizar la impunidad, pues, o sea, y eso es bien grave, eso es sumamente grave, ¿verdad? O sea, aquí va a haber impunidad, no va a haber va a haber legalidad, pero no va a haber justicia. Y yo sé que los abogados hablan de la justicia, que es un bien un poco etéreo, así medio raro, pero va a haber legalidad, y alguien te va a juzgar, y de repente te va a decir, sí, tienes que ir 5 años a la cárcel, porque eso es lo que dice el nuevo Código Penal. Pero es que fíjese que 5 años son conmutables, y yo puedo pagar una multa y puedo salir libre. Sí, está bien, páguela. Y ya estuvo, saliste libre. Cometiste un delito y pagaste una parte de lo que supuestamente te habías robado, y ya estuvo, estás libre, no tienes ningún problema. Eso es lo que está haciendo el nuevo Código Penal. O sea, poniendo al que va a ser juzgado mañana o pasado a decidir qué es lo que quiere él recibir, pues. O sea, si yo quiero recibir lo mínimo, pues voy a poner lo mínimo ahí, porque si me llega la hora de que tengo que llegar hasta allá, que se ve bien difícil también por todo lo que ya explicaba el abogado Barrios, porque el sistema completo está corrupto, pero por si acaso yo voy a decidir lo mínimo y punto. O sea, así tenemos que entenderlo, este nuevo Código Penal, y él, que es experto en derecho constitucional, derecho penal, perdón, lo entiende bien. El articulado, algunas cosas son muy buenas, y hay que decirlo puntualmente también. Uno escucha a especialistas de derecho penal de España hablar de nuestro nuevo Código Penal y dicen, pero es un muy buen código, es un código muy humano, sí, pero es que no se aplica a nuestro contexto. O sea, el problema es que no se aplica. El hondureño no quiere que los corruptos tengan penas más suaves. La gran mayoría del hondureño no quiere que los corruptos tengan penas más suaves. Sí, es cierto, es más humano. Mire, que no, en vez de estar 50 años en la cárcel, va a estar 30 o va a estar 20. Sí, es humano, porque no tiene a la persona sufriendo tanto. Pero el hondureño no quiere eso. El hondureño, si es posible meter de por vida a un corrupto para que sea ejemplarizante, eso quiere el hondureño. Entonces, por eso también tiene otro problema ese código, y el abogado quizás me va a dar la razón, carece de legitimidad. ¿Por qué? Porque la gente no lo quiere. La gente quiere que el corrupto, que el violador, que el que maltrata a la mujer, que el homicida pague como tiene que ser, porque si no, nunca vamos a aprender en esta sociedad, que nos cuesta entender, ¿verdad? Y hasta que veamos a un corrupto en la cárcel. Mirá el caso Pandora, ¿cuántos están en la cárcel? Creo que de los 30, no estoy seguro si ya salieron, pero creo que de los 36, solo hay 4 en la cárcel. Y eran los intermediarios, los gatitos, vamos a decirle, los que no tenían mucho que ver, esos son los que terminaron en la cárcel. Y los grandes tiburones que salieron señalados en ese proceso, incluida incluso una cuñada del presidente de la República y su misma esposa por ser socia en una de las empresas que están señaladas en ese caso, ahí andan tranquilos, ahí andan repartiendo bolsitas solidarias y no hay ningún problema, parte sin novedad. Entonces, es complejo, es para mí, y hay otra agravante, vaya, carece de legitimidad, carece de legalidad, por lo que decía el abogado Barrios. Pucha, ¿cómo es posible que un código penal sea aprobado por 30 y pico de diputados? Porque eso fue el dato que dio el CNA, 30 y tantos diputados, se han sacado eso de que no, es que la mayoría simple es la mitad de los 68 que necesitan para hacer quórum. 64 para hacer quórum. Para hacer quórum en el Congreso Nacional vos podés arrancar una sesión con 64 diputados. Y si la mayoría de esos 64 diputados están de acuerdo con algo,
Ya cualquier ley que quieran aprobar, ya está. Bueno, el penal fue aprobado así. Se inició la sesión como con 60 y tantos diputados, 68, y de esos 30 y tantos estaban de acuerdo y con eso pasó. Increíble, o sea, no puede ser que eso sea así, ¿verdad? Entonces carece, para mí, en mi juicio también carece de legalidad. Y por si eso fuera poco, ¿verdad? Que carece de legitimidad y carece de legalidad, también carece de temporalidad. Pucha, ¿cómo es posible que en medio de una situación compleja como la que estamos viendo en el sistema sanitario, estemos pensando en imponer, y eso más, y el abogado tal vez me corrige y nos explica un poco más, pero eso va en contra también de un artículo constitucional, pues no puedes poner nuevas penas en un estado de excepción, y nosotros estamos en estado de excepción ahorita, y muy probablemente vamos a seguir estando en estado de excepción. Pero el contexto en que nos encontramos ahorita, tanto de las personas que están en el Congreso Nacional, ese montón de personas que están señaladas por corrupción, como la crisis sanitaria en la que nos encontramos, creo que no es el momento tampoco más correcto, la temporalidad más correcta para que el Código Penal entre en vigencia. Y alguien nos hace una pregunta puntual antes de que Luis hable y vayamos a la pausa comercial. Entonces, ¿cómo parar a los diputados que siguen aprobando leyes en contra del pueblo? Nos dice alguien aquí en el chat. ¿Hay alguna ley que los detenga? ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos indiferentes como hemos estado platicando durante el programa? Luis, tenemos un minutito para la pausa. Bueno, antes de la pausa, porque no me voy a ahondar en el tema porque tenemos a los expertos, pero para poner en perspectiva a aquel montón de cristianos que nos están escuchando, que son muchos sin duda, que a veces nos excluimos, Raúl, a veces nos quedamos con el texto, agarramos el texto únicamente de sométase toda persona a la autoridad y usted no es meta. O sea, eso es lo que te tratan de decir con ese texto y todo lo... No, o sea, la Biblia hay que leerla en su totalidad. Entonces solo quiero refrescar, como ya que llegaron, se de acuerdo, sí. Solo quiero la protesta ya. Solo quiero refrescar, Raúl, que lo que estaba estudiando la semana pasada y a veces cuando escucho todo esto me parece que me remonto a ese tiempo. Recuerda cuando el tiempo de la Reforma que te comentaba de Juan Calvino, ¿va? En 1538 fue expulsado de Ginebra junto a sus seguidores porque se oponía al cardenal Sadoleto. Había una pugna ahí, ¿verdad? Porque sencillamente en ese momento existía una ley para los sacerdotes y para los reyes y una ley totalmente diferente para los plebeyos. ¿Será que el escenario que vivimos después de muchos miles de años es muy similar? Sin embargo, Juan Calvino regresó, Ginebra lo trajo de regreso para que siguiera avanzando en la reforma hasta que se instituyó una de las que se supone que en el tiempo moderno, después de la Revolución Francesa, es la primera democracia que se estableció. Lo interesante de esto, y voy rápido, Raúl, es que esa primera democracia que se estableció en Ginebra, en Suiza, después de ese evento, con Juan Calvino, no fue más que inspirada en el libro de la vida. Y fue específicamente en Deuteronomio 1, cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida. Que de hecho Moisés sabía que él no iba a entrar. Entonces fueron las instrucciones a Josué. Y ahí, siempre hemos sacado ese texto y lo hemos dado una aplicación de la iglesia, de cómo debemos funcionar como iglesia. Pero cuando tú lo estudias del momento y el lugar, te das cuenta que tiene que ver mucho con la institucionalidad, cómo vamos a vivir los seres humanos. Y te lo leo rápidamente, del verso 3, escucha bien y no lo voy a interpretar, simplemente escuche usted que está escuchando o viéndonos y haga una radiografía de lo que pasa cuando le lee este texto. Dice, elijan a hombres de la Nueva Traducción Viviente, pero es igual en todo. Escucha bien, elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría, entendimiento, y yo los nombraré, decía Moisés, líderes de ustedes. Y ustedes respondieron, o sea, la comunidad, es una muy buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios, respetados, que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus, y los designé para que fueran jueces, funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1000, otros de 100, y otros de 50, y otros de 10. Ya ahí se estableció el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y luego viene el poder judicial y dice, en aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones: ocúpense de oír todos los casos de hermanos israelitas y también de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos de tanto de los pobres como de los ricos.
no se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos, dijo Moisés. Haz una radiografía con ese texto, Raúl. Realmente tenemos que ir, como decía el abogado, al origen de todo esto, sí, para prepararnos no de la leche derramada, sino de lo que viene. Vámonos a la pausa, mi estimado Raúl. Así es, vamos a la pausa comercial, pero dejo esta preguntita al abogado Barrios y a Leonardo Pineda. ¿Qué hacemos como ciudadanos, como padres de familia, como personas común y corriente al respecto de este tema del nuevo Código Penal y de otras cosas que a veces o casi siempre afectan nuestro diario vivir? Vamos a la última pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Voy a leer las preguntitas también que hay aquí. Regresamos. Y seguimos en el Facebook. Está candente la cosa, ¿verdad? Y... Como es el libro de Deuteronomio, salimos aplazados, ¿no? Sí. O sea, elijan, no dice alguien ponga y sea absoluto. Es más, yo fui bien sutil. Luis, lo dice, eligen al influencer y al... Es más, sabe correr mejor. Eso pensé. Y interesantemente, el maestro César Vidal Manzanares, de cual aprendí todo este compendio, de historiador, él es más drástico, ¿va? Porque él estaba en un espacio cerrado. Bueno, ahorita nos están viendo en Facebook. Él decía, Juan Calvino decía en sus escritos, porque Juan Calvino escribió una carta de 6 días, imagínate esa carta, era toda una enciclopedia, ¿va? Él decía que realmente en un estado donde hay alguien que es absoluto, eso es totalmente demoníaco, porque el único que puede ejercer, o sea, lo estableció bien claro desde la Biblia, ¿va? El estudio que hizo Juan Calvino, el único que podría ejercer todos juntos es Dios, el único ser. Cualquier otro es totalmente contrario al mandato que ya fue establecido divinamente, decía. Dice Increíble. Alana Marián, excelentes apreciaciones, muy válidas sobre el Código Penal del abogado. Excelente explicación. Gracias, abogado Ramón Barrios. Marco Gran está también conectado con nosotros. Gracias. Denis Borjas, es el director de ADME Juvenil en Cofradía. Ruth Díaz también dice, muy bien, Luis. Buena explicación. Y alguien mencionaba algo acerca de los influencers. Fíjense, no encuentro en el chat, hombre. Y entonces, ¿qué hacemos con los influencers? Creo que el mejor influencer es cada uno de nosotros. ¿No les parece, abogado? Sí, claro. Claro, nosotros somos influencers, claro. Todos influimos en alguien. Y yo te digo, Raúl, después de leer el libro de Deuteronomios y cómo se estableció la democracia, porque esa fue la inspiración por la Biblia, aquellos que se inventaron que votemos en plancha es contrario a la palabra de Dios, o sea, es contra Dios. Lo que no es con Dios es contra Dios, no hay grises ahí. Entonces, realmente tenemos que ser muy radicales nosotros los cristianos, muy firmes en nuestras convicciones. El asunto es que a veces, como decía al principio cuando hablábamos con Raúl, en la iglesia vemos muchos covers. Estamos repitiendo lo que otro dijo, pero viviendo muy poco nuestra vida de fe. O sea, vamos a escuchar al pastor muy bien, vamos a escuchar al ministro muy bien, pero cada uno de nosotros debemos llevar ese mensaje a nuestra cotidianidad y poder aprender juntos. O sea, como bien lo dijo aquel político estadounidense, Raúl, o sea, cuando me enseñas, lo memorizo, pero cuando me involucras, aprendo. Entonces, por eso tenemos que involucrarnos como sociedad para aprender juntos y crecer juntos. O sea, el abogado está donde él se esforzó y sin duda ha estudiado mucho para estar en ese lugar. O sea, ha librado muchas batallas, igual que Leonardo, pero cada uno de nosotros, digo, estoy en este lado representando a los que estamos en las casas. No podemos quedarnos sentados y no, eso no me corresponde. No, esa frase creo que ya es trillada y absolutamente contraria a la realidad. Definitivamente, Luis. Correcto, totalmente de acuerdo. Y más nosotros, Luis, más nosotros que decimos que tenemos la verdad, y más nosotros que somos llamados a la justicia. Mira, la palabra justicia está tantas veces en la Biblia, ¿verdad? Que es increíble. Vamos en 3, 2, 1, Raúl, al aire. Continuamos con Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar. Haz Go por tu vida, tu familia y tu país. Qué interesante plática hemos tenido el día de hoy, ¿no te parece, Luis? Así es, definitivamente, pero bien, vamos avanzando, Raúl, porque el tiempo apremia y tenemos preguntas y comentarios por ahí.
Sí, entre algunas preguntas que la gente menciona es cómo entonces detenemos esta situación que estamos viviendo. ¿Hay alguna ley que detenga esto? Y agrego a esto, abogado Ramón, muchos se estarán preguntando ahorita, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Y qué hago yo, un ciudadano común y corriente, yo un vendedor, yo un negociante, yo un joven de 18 años que estoy estudiando, estoy pensando en entrar a la universidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué llamado también le hacemos, Leonardo, a las nuevas generaciones para ser incidentes en estos temas de crear conciencia, de llegar a puestos públicos también y entonces crear mejores comunidades? Y a los padres de familia también un mensaje: ¿qué podemos hacer para crear cultura de paz desde nuestras casas? Abogado Barrios primero. Bueno, usted mencionaba una cuestión que se llama simples ciudadanos. Me llamó la atención eso. Mire, la ciudadanía no es una cuestión de simpleza. Realmente es la categoría más alta en una sociedad política. Wow. No cualquiera es ciudadano. La primera ley del país no es el Código Penal. La primera ley del país es esto que se llama Constitución de la República. Este es el documento como una especie de contrato entre el Estado y los ciudadanos de un país. Y quien tenía la voluntad total éramos los ciudadanos, lo que le llamamos el soberano. Pero como todos no podemos ser reyes, no podemos ser soberanos, algunos tenemos que obedecer y otros tienen que mandar. Entonces el soberano se ha sacrificado y entonces parte de su libertad la hemos entregado acá. ¿Por qué digo que parte de nuestra libertad? Porque de ser los soberanos, aquí le hemos dicho que vamos a nombrar a alguien que se llama presidente de la República. Aquí también hemos puesto en esta Constitución de la República unos señores que van a hacer la ley en vez de nosotros en representación, que se llaman diputados al Congreso Nacional. Y también en esta ley, nosotros el soberano hemos dicho que le damos la potestad, le damos el poder a unos señores que se llaman jueces y magistrados para aplicar la ley. Pero quien dio ese permiso, así como cuando un padre firma un permiso para que su hijo salga del país, nosotros hemos dado este permiso y ha quedado en este contrato que se llama Constitución de la República. Nosotros perdimos, cedimos parte de nuestra soberanía, de nuestro poder, de nuestra libertad y le hemos dado acá. Y eso, para dar esa soberanía, hay que ser ciudadano. Es decir, que no cualquiera puede ser ciudadano, pero además algo más importante. La ciudadanía implica que usted tiene algo que usted decía, algo Raúl, derechos políticos. A mí no me gusta escuchar a ningún hondureño, ninguna hondureña, ningún ciudadano de este país que diga: a mí no me gusta la política, o a mí, yo no me meto en cuestiones políticas. No, hay que meterse, porque la política es la ciencia de administración de lo público. Cuando usted paga la luz, está ejerciendo un acto político. Cuando usted paga los impuestos, está ejerciendo un acto político. Cuando usted va a la iglesia a escuchar al pastor, al ministro, está ejerciendo un acto político. ¿Por qué? Porque hay países donde está prohibida la libertad religiosa y afortunadamente nosotros dijimos en este documento que cada quien puede ir a la iglesia y profesar la fe que le gusta, pero ese es un acto político. Entonces, por eso nos debe interesar la política, porque todo lo que tiene que ver con el bien común, con el dinero de todos, es un acto político. Wow. Y vea usted cómo nos afectan todos los actos políticos. Así que, ¿por qué está tan degradada la política? Pues porque nosotros, los ciudadanos que teníamos que hacer política, nos hemos dicho que no nos queremos manchar con eso. Y entonces los pocos que se han dedicado a eso se dieron cuenta: qué bueno que la mayoría no se dedique a hacer política, porque así nos quedamos nosotros, que somos 128, haciendo política y nos robamos el país. Por eso, porque los buenos hemos dejado que los malos hagan la política. La política es el bien común y los ciudadanos nos tenemos que involucrar en hacer política. ¿Qué podemos hacer? Mire, el Código Penal ya es ley del país. Va a entrar en vigencia el 25 de junio. Ya no se puede abrogar
por mucho que el Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Y por qué no se puede abrogar? Porque hace algunos meses unos ciudadanos, mire lo que estoy diciendo, firmaron una petición al Congreso Nacional para que se volviera a discutir y se abrogara el Código Penal. ¿Y qué dijo ese club de los malos del Congreso Nacional, que son los únicos que hacen política? Pues no, ciudadanos, no les vamos a escuchar y por lo tanto no se abroga lo que nosotros ya dijimos que era ley. Bueno, y abogado exacto. Y con una interpretación también de la Corte Suprema por si fuera exacto. Poco, ¿verdad? Bueno, vean ustedes a quién le dimos el poder nosotros. Ahí quiero redondear. Pero nosotros de alguna manera somos culpables porque hemos sido los ciudadanos quien ha llevado a esos señores allí a tomar decisiones por nosotros. A veces nosotros hemos tenido la culpa y a veces esos mismos señores nos han hecho trampa, ¿verdad? Pero en la mayoría, alguien me puede decir, pero es que yo no voté. Ah, precisamente porque no votó, dejó que otros, los malos, siguieran votando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la ley va a entrar, yo no tengo ninguna duda, el 25 de junio va a entrar en vigencia el Código Penal. Pero hay que seguir haciendo lo que ustedes están haciendo, lo que está haciendo Raúl Pazoy, lo que está haciendo Leonardo Pineda, lo que está haciendo Luis Gómez y lo que están haciendo todas las personas que nos están escuchando. Estos 128 están incómodos porque nosotros ya hicimos obvio lo evidente, porque ya los desnudamos y lamentablemente tienen el poder. Pero sepan que de ahora en adelante los ciudadanos vamos a estarlo viendo de todas las cosas que están haciendo y los vamos a desnudar. Y estoy seguro que la próxima vez que tengamos que elegir a nuestro representante, no vamos a elegir a un señor porque le pega bien a un balón, que no está mal pegarle un bien balón. A mí me gusta el fútbol, pero que los asuntos de Estado, los asuntos públicos, manejar el dinero de la casa en su casa, lo maneja el que es más sabio. Usted no le da el dinero a la persona, sino que lo maneja el padre o la madre y de los dos lo manejan de manera conjunta, dándose consejos, porque hay que administrar el dinero de todos, es el dinero de los hijos también y es el dinero del futuro. No se lo podemos entregar a cualquiera. Nuestro dinero no se lo entregamos al vecino. Se lo entregamos a la persona que es mejor administrador en la casa. Bueno, la próxima vez que tengamos que elegir a nuestro representante, fijémonos muy bien. Que sean hombres seguramente como ustedes temerosos de Dios, que tengan valores de honradez. Raúl me decía, a mí me enseñaron en mi casa, y a mí me pasó, nosotros somos de una generación que si nos encontrábamos un lempira, había que ir a darlo a la casa, el lempira, y seguramente a uno le pegaban si lo había recogido, no que se quedara por un lempira, es que porque lo había recogido y la llevaba a la casa le pegaban a uno. Estos diputados les dan 20 millones y se enojan porque le decimos qué hicieron con los 20 millones. Vean ustedes ahorita, se han aprobado 4.800 millones de lempiras y no sabemos qué hay. ¿Qué pasó? Leonardo dijo algo que era muy importante. El año pasado, por esta época, médicos, maestros y ciudadanos protestábamos en las calles y en las redes sociales para que estuviéramos preparados, pero no sabíamos que un año después íbamos a padecer esto y el sistema no estábamos preparados. Y con esto cierro mi idea. El presidente de la República, desoyendo lo que decíamos los ciudadanos, él cree que era mejor comprar e invertir 600 millones de dólares en un barco de guerra. Y finalmente, 600 millones de dólares, que es dinero público, no es que él se sacó de la cartera 600 millones, sino que sacó un préstamo que tiene que pagarlo Luis, que tiene que pagarlo Raúl, que tiene que pagarlo Leonardo y yo y los hijos de mis hijos, tienen que pagar 600 millones de lempiras y fuimos a comprar un barco. Y ahí está el barco en Trujillo. Porque ¿qué hacemos con ese barco de guerra ahora? Y cuesta 250,000 el mantenimiento cada semana de ese barco. Si nosotros con 600 millones de dólares hubiéramos hecho 2, 3 hospitales, pues hoy estuviéramos enfrentando mejor la pandemia. Así que por eso hay que elegir hombres sabios, hombres de valores. Y con esto termino mi comentario en este momento.
Abogado, y alguien dice aquí, antes de Leonardo y luego Luis, ¿y la idea de socializar el código con los influencers? Mire, Deberíamos de ser los influencers. pero fíjese que no está malo. No está malo, porque en realidad un pastor de una iglesia, ¿qué es? Es un influencer, es una persona que transmite valores, que nos transmite la palabra de Dios, que nos dicen cuáles son los valores, y que es un maestro en una escuela, y que es un profesor. Y ustedes que cada sábado están aquí, la responsabilidad de estar frente a mucha gente que los ve en un Facebook Live o que lo escuche en un micrófono, ustedes tienen que pensar junto con Luis qué es lo que van a decir, cómo lo van a decir, qué valores van a influyen en las personas. Todos en la medida somos influencers. Lo que pasa es que usted puede influir para que una persona se tome un trago de ron todos los días o puede influir para que se beba un vaso con leche. Es decir, que hay de influencer a influencer, ¿me explico? Yo lo puedo influenciar para que tome drogas o lo puedo influenciar para que come comida sana. Pues igual, el problema no es los influencers, sino cuál es la calidad y a quién representan a los influencers. Si un influencer representa los valores negativos, pues eso es lo que va a influenciar en las personas. Pero si es un influencer que representa valores positivos, eso va. Yo no digo que aquí somos buenos o malos. Leonardo decida algo. Usted decida y mire de qué lado están ciertas personas y de qué lado estamos otras personas. No le digo quiénes son los buenos y los malos. Vean los frutos que han dado esas personas. El fruto. Leonardo, ¿qué hacemos con las nuevas generaciones? Papás están escuchando, jóvenes están escuchando. Sí, Raúl, hay algo que tenemos que dejar bien establecido, ¿verdad? Y que esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, ¿verdad? Si queremos un cambio. Como bien lo decía el abogado Barrios, el Código Penal ya nos lo ensartaron bien difícil, y yo desearía, es mi deseo, es mi anhelo que no entrara en vigencia, y yo sería uno de los que si pues, yéndome a encadenar allá al Congreso supiera que se va a cambiar, yo me iría a encadenar, pero bien difícil. Los malos son mayoría en el Congreso. Tienen la mayoría en el Congreso. En el Congreso, hay que dejarlo bien claro. Y en el Congreso es donde se decide si va a entrar en vigencia o no. Pero hay cosas que sí podemos ir haciendo, y es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, y lo que decía el abogado Barrio, ¿verdad? Influyendo un poco en las nuevas generaciones. Mira, ya en 3 meses, y por raro que se oiga, y por feo que se oiga, en 3 meses está el llamado a elecciones. Imagínate que en 3 meses ya vamos a empezar el proceso electoral del 2021, y seguimos con las mismas reglas de juego. ¿Qué crees que va a pasar en las elecciones? ¿Quiénes crees que van a llegar otra vez al poder? Las mismas personas. O sea, entonces tenemos que ser bien propositivos, y cuando hablemos tener bien claro el objetivo de qué estamos haciendo. O sea, recordarle a la gente, miren señores, si no nos involucramos en ese proceso de decidir quiénes van a estar ahí. Me fascinó, Luis, ese texto que leíste ahorita, yo no lo había tomado en cuenta. Es más, lo voy a escribir, lo voy a poner en algún lado bien grande, ¿verdad? Para que lo estén viendo personas y jóvenes sobre todo. O sea, hay que saber, hay que entender, hay que elegir a las personas correctas. Y si no están las reglas claras, hay que influir para que las reglas en el Tribunal Supremo Electoral, o en el Consejo Nacional Electoral, o en donde sea que hay que influir, se cambien. Y es en el mismo Congreso, desgraciadamente, ¿verdad? Pero sí, hay que meterle toda la presión. Ya no pudimos lo del código. Bueno, entonces sí, después de que entre el proceso en vigencia, hay que empezar a influir para que se hagan reformas al código, y que cada vez esté escrito en piedra, pues. O sea, no está escrito en piedra, va a entrar en vigencia, y hay que empezar a volarle toda la candela necesaria a esos artículos que nosotros creemos que no están bien, porque así como los están aprobando, también los pueden el día de mañana corregir sin ningún problema. Eso no está exento de que pueda pasar, ¿verdad? Hay que empezar a influir en los que más afectan, sobre todo en los delitos de corrupción, y no de quitarle el dedo de la llaga hasta que los corrijan, y así con otros delitos, ¿verdad? Y tener bien claro que nos acercamos ya, estamos a la vuelta de la esquina en un nuevo proceso electoral, y hay que influir en todos los buenos que escojan a los buenos. Por el amor de Dios, seguimos a veces votando por colores y por ideología. Mira, los cristianos sobre todo somos bien conservadores algunos, ¿verdad?
no todos, ya algunos ya nos quitamos ese sombrerito, pero somos bien conservadores. Ay, no, es que la ideología tal es no sé qué, y la ideología que es no sé qué. Y no, miremos a las personas, tratemos de verlas de pie a cabeza, de cabeza a pie, y ver si realmente son sabios, como dice la palabra, independientemente de cómo piensan, si son sabios, si son prudentes, si son personas que van a escoger lo mejor para la colectividad, no estar solo viendo colores, ni partidos, ni nombres de organizaciones, no, ver todo lo que se nos pone por enfrente y ser sabios nosotros también a la hora de elegir gente sabia. La juventud, yo tengo una gran esperanza en la juventud, yo sigo creyendo en los jóvenes, cada vez que puedo lo digo, yo creo en los jóvenes, creo en ellos, yo sé que los jóvenes traen una cosmovisión diferente. Desde el 2009 a la fecha, la cosmovisión del joven no es la misma. Ellos si hay juventud que ha sido forjada a base de golpe, es esta que tenemos ahorita. Desde el 2009 han empezado a haber injusticia social y en todos los ámbitos que te puedas imaginar. Y como vos le decís a tu hijo de 7 años, Raúl, yo miro al mío de 14, ayer cumplió 14 el mío. Y mi hijo o sea, los jóvenes aún de esa edad tan corta no están exentos de, hey, y esto se robaron el pisto porque miran a la gente sufrir. Yo salgo aquí a la esquina de mi casa, Raúl, y hay 40 indigentes enfrente del roble y los pueden venir a ver a cualquier hora, que ahorita están sufriendo, que no tienen nada que comer. Papá me dice, y no hay nadie que les pueda. Hijo, le digo, nosotros vamos a tratar de hacer nuestra parte, pero no podemos cubrir todo ese gran espectro. O sea, debería haber un Estado que tiene que garantizar la salud y tiene que garantizar, aunque sea arroz y frijoles en la casa de la gente, pero no existe, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a cambiar. Sí, pucha, papá, tenés razón. Los que tenemos no nos están gobernando bien. Entonces yo tengo confianza en que, aunque a muy corto plazo, en realidad, este grupo, esta masa de jóvenes que han salido desde el 2009 para acá, van a cambiar las cosas. No a cortísimo plazo, ¿verdad? No en una semana ni en un mes, sino en las elecciones del 2024 probablemente vamos a ver cosas buenas. Sí. Luis, un minutito para que le demos espacio de las conclusiones finales al abogado y a Leonardo. No, sin duda, totalmente de acuerdo y hemos, bueno, en lo personal creo que ha tenido más claro este panorama realmente de lo que se trata y seguir haciendo nuestra parte y sobre todo, como bien lo decía hace algún tiempo el doctor Raúl Saldívar, ¿no? Dios es un Dios justo y la pregunta que él hacía es si Dios es un Dios justo, estará de acuerdo en la injusticia. Y esa es como una contraparte a aquella frase que hemos hecho trillada de someternos a la autoridad, sí, pero la autoridad que ha sido delegada por Dios e impuesta directamente por Dios, pero hay formas de cómo probarlo y ya hemos dicho alguna forma de aquí de cómo hacerlo. Entonces yo creo que como cristianos tenemos que ser, como decía Leonardo, más objetivos en cuanto a estos temas de política y sobre todo en cuanto a cómo vamos a elegir la gente que realmente nos va a representar. Yo también tengo mucha fe en las nuevas generaciones, Leonardo, créeme que sí. Creo que ha ido evolucionando. Ya cuando dices millennials, nosotros ya estamos saliendo de ahí, pero muchos ya son papás, ya son gente activa, ya no son aquella generación que eran un número, sino es un número que realmente va a generar influencia y hay una generación que está de salida. O sea, todos esos van de salida, la verdad. Pues sí creemos por un mejor país, por un mejor mañana para todos nosotros y la esperanza, pues ahí está con nosotros. Leonardo, tus palabras finales y el consejo que le darías a los que nos están escuchando. Bueno, primeramente darle las gracias, ¿verdad? A los que nos aguantaron esta hora y pico. Buenísimo. A ti, a Luis, a la máster, al abogado Barrio, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que su tiempo es también bien limitado. Y a todos los que están en casa, por favor, seamos gente que piensa, no solamente que actúa en función de lo que otros dicen, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos tanta sabiduría en la palabra de Dios, volvamos a la palabra, volvamos a encontrarnos, volvamos a nuestros valores. Y ayer decía, pucha, tiempo perdido 3 meses en casa. Yo decía, pucha, tiempo ganado porque estoy con mi familia, porque les puedo ver la cara a mis hijos, les puedo ver y enseñarles ciertas cosas, pues que quizás en el trajín de la vida que uno lleva actualmente no podía hacerlo, ¿verdad? Sí. Y también les puedo enseñar a ser solidario, les puedo enseñar a que le duela
el dolor del otro, enseñarle a dar, ¿verdad? No solo a recibir, sino también a dar. O sea, hay tantas oportunidades de esta crisis. Podemos, lo que vos decías, la única reapertura inteligente que yo le encuentro a esto es que nosotros salgamos más conscientes de nuestra realidad, más solidarios, salgamos con mejores hábitos, salgamos con mejores costumbres, salgamos más sabios de todo esto, no más locos, porque mucha gente se está volviendo loca, sino más sabios de todo esto. Y que aprendamos, pues, o sea, ojalá que todo de este cachimbazo que nos está dando la vida, el destino, permitido por Dios, aprendamos realmente, porque si no aprendemos ya después de una cosa como esta, ya no aprendimos nunca. Cierto. Cierto. Muchas gracias, Leonardo. Desafiante e inspiradora tus palabras. Abogado Barrios. No, agradecerle a usted, Raúl, a Leonardo, a Luis y a Adolfo, que ha estado ahí con nosotros. Muy honrado, me he sentido muy bien con ustedes y la gente que nos ha escuchado y que nos ha visto. Dos cosas. Número uno, van a venir 250,000 jóvenes que van a votar en las próximas elecciones, que en el año 2009, cuando había golpe de Estado, tenían 10 años y hoy van a tener entre 18 y 20 años. Esta generación, realmente mi respeto. Golpes de Estado, corrupción, ya fueron testigos de una pandemia. Imagínense, en un periodo de 10 años, todo lo que ha pasado. En el 2009 no teníamos WhatsApp, por ejemplo. No habían estas comunicaciones. Estos muchachos realmente, mis respetos, estos 250,000 jóvenes. Y lo otro, a la gran comunidad cristiana de Honduras, que tienen, y debo reconocer que son hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Pero esa fe hay que volverla a práctica, como dice Leonardo. Los cristianos tienen que volverse ciudadanos también. Tienen que, este texto que Luis ha leído, y es el libro Inspiración de los Cristianos, está bien leerlo, está bien discernirlo, pero sabiduría es aplicación. ¿Cómo vivo mi fe? No basta decir que soy cristiano, es que vivo mi fe cada día. Y vivir la fe como cristiano es volverse ciudadano, involucrarse, ser político en las cuestiones de Estado. Y si algo ha tenido bien esta pandemia, es que los jóvenes, que todos estamos discutiendo estas cosas. Si hubiéramos estado inmersos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, le apuesto que no estuviéramos interesados en el Código Penal y en los corruptos de este país, porque lamentablemente como país pobre, pues tenemos otras prioridades. Pero qué bueno, el ser superior sabe por qué nos puso esto y por qué tenemos que pasar esto. A veces uno no logra entenderlo y hasta después lo entiende. Y seguramente ustedes lo explican y lo entienden mejor que yo. Muchas gracias, muy honrado y mis mejores parabienes para ustedes. Muchas gracias, abogado Ramón Barrios y Leonardo Pineda. Qué desafiante conversación. Y Luis, muchas gracias, ya estamos en el cierre. Estamos en el cierre y bien, solamente replicar y parafrasear la frase del apóstol Pablo, que nuestros hechos hoy día hablen más que nuestras palabras, Raúl. Realmente que tenemos que ser cristianos de acción, mejor acción, como decimos siempre aquí en nuestro espacio. Y porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, tu familia y tu país. Gracias a todos por estar con nosotros cada sábado y sin duda ustedes son parte importante de este espacio porque el protagonista eres tú.